Bien, de hecho, la investigación preparatoria, todo parte de una palabrita, ¿no? Una frase, investigación. Habría que preguntarnos previamente qué significa, ¿no? Investigación. ¿Será explorar, indagar? Claro que sí. Habría que preguntarnos, ¿y quién cumple esa función? Para hacer un paréntesis, antiguamente, desde el año 1940 en adelante, hasta el 2004, claro está, en el Perú se dividía estas funciones entre la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía y los jueces, donde se conoce como estos jueces que hacían parte y a la vez impartían justicia, no eran voz y parte al momento de resolver. Los policías, por un lado, en ese tiempo, ¿no? Claro está, ellos formulaban un atestado policial en el cual calificaban, en este caso, la culpabilidad, imputaban responsabilidades y progresivamente le pasaban a la fiscalía. La fiscalía lo único que hacía era, en este caso, copiar el atestado y formulaba un copy-paste para formular la denuncia en esta fase que luego lo trasladaba a los jueces instructores, que tenían dos etapas en estos procesos penales antiguos, la fase instructiva y por otro lado teníamos la fase del juicio. ¿Y qué pasaba? Cuando llegaba a juicio oral, vamos a decirlo así, muchos casos que demoraban años, investigación penal de 9 años, estamos hablando de una década. Cuando llegaba a la última etapa, la fase estelar, sin embargo, salían absueltos por la defensa, aplicando un principio que era la tipicidad, que no cumple, no reúne estos requisitos, la teoría del delito, claro está. Y los jueces, ¿no?, luego se han ido planteando una evolución histórica, ¿no?, repensando en qué hemos fallado y se daban cuenta, evidentemente, que era un copy-paste, ¿no?, de que la razón en sí estaba en los policías, que los policías en ese tiempo no eran hombres de derecho, no sabían calificar justamente las conductas y para imputar responsabilidades a cierta persona, ¿no? Hay la famosa teoría de los autores, los coautores, coautores en aditiva, entre otros. Bien, entonces, hoy en día ya no es así. De hecho, nuestro Código Procesal Penal, con un modelo garantista, hoy en día tiene 3 etapas. Y justamente vamos a abocarnos en la principal, la primera etapa, la investigación preparatoria. Como ustedes pueden visualizar en sus pantallas, de repente está desde su laptop, desde su celular, desde su computadora de escritorio, etcétera, tablet. Vamos a tocar este tema, qué interesante y cómo vamos a aplicar sobre todo en la práctica. Porque la dinámica aquí es hacerlo práctico, ¿no? Ya de repente muchos estamos cansados de que escuchamos pura teoría, doctrina, que por cierto es interesante, es fundamental, pero vamos a enfocarnos un poquito más a la práctica con casos, ejemplos, para hacerlo más dinámico. Bien, entonces, siguiente diapositiva, por favor, estimada. Correcto. Entonces, como yo le estaba haciendo este pequeño preámbulo, ¿no?, esta introducción, si bien es cierto, con el Código de Procedimientos Penales habían 2 fases, la fase instructiva y la fase del juicio, ¿no?, que los jueces eran voz y parte, ¿no?, ellos resolvían, un modelo inquisitivo. Hoy en día es un modelo garantista, ¿no?, un modelo garantista, algunos le dicen adversarial, un modelo mixto, pero lo cierto es que tiene 3 etapas, como ustedes pueden ver. La primera etapa, la investigación preparatoria, que inicia indagando, recopilando, investigando por parte de la Fiscalía, el titular de la acción penal. Luego tenemos la etapa 2, que es la fase intermedia, ¿no? Es el filtro para verificar verdaderamente si algunos casos ameritan ir a juicio o no ameritan. ¿Se habrá identificado al autor del delito o no se habrá identificado? O de repente ha prescrito el delito. Entonces son aquellas excepciones que justamente no todos los casos ameritan ir a la última etapa. Y justamente la última es la parte, ¿no?, algunos lo llaman la fase estelar, ¿no?, el concierto donde se abre el telón, porque ahí obviamente ya cuando van a juzgamiento, la etapa de juicio oral, los magistrados se encargan de impartir justicia, ¿no?, en búsqueda de la verdad material, de los hechos, de las pruebas que presentan tanto Fiscalía como la defensa, ¿no? Las teorías del caso, que hoy en día son muy famosos,
¿no? Escuchamos por todos lados la teoría del caso. Y que, en cierta manera, sí es importante en el aspecto procesal, porque de ahí parte la dinámica, ¿no? Hay de pruebas de cargo, hay pruebas de descargo. Hay fundamentos de cargo, fundamentos de descargo. Son dos partes. Y los jueces, a diferencia antiguamente que los jueces eran voz y parte, acá únicamente, mayormente, ¿no? En prioridad, escuchan, traen, escucha, en cambio, es algo imparcial, neutro, en el cual los abogados y los fiscales, el fiscal como órgano persecutor, se va a encargar justamente de velar, de contrastar las pruebas, porque las pruebas de por sí hablan por sí solas, ¿no? Entonces, entre estos enfoques, entre estos panoramas, nos vamos a abocar, perdón, a la primera etapa, que es la investigación preparatoria. Ustedes pueden ver en esa flechita, en esa diapositiva, en el PPT, que le he puesto en distintos colores. La investigación preparatoria, color verde, la intermedia amarilla y juzgamiento en rojo. Y no sé si a ustedes le hace parecer como el semáforo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Uno va manejando con su carrito y cuando ve la luz verde, ¿es por qué? Conduce normal. La intermedia ya te está avisando, ¿no? Te está dando luces. Oye, prepárate que se nos viene una luz roja y la luz roja es para detenernos. Algo así es lo que he querido ponerlo en la práctica para hacerlo dinámico. Que la investigación preparatoria, ojo, todos hoy en día somos pasibles de ser investigados. Y el hecho que nos abra en una carpeta fiscal en nuestra contra, eso no significa que nosotros somos culpables. De ninguna manera. Por eso que estamos con la luz verde. En la etapa intermedia es un filtro, ¿no? Prepárate porque se viene el juzgamiento. Ya en el juzgamiento la luz roja es porque ya el tema es algo serio, ¿no? Vamos a llamarlo así. Siguiente diapositiva, por favor, estimada. Bien, ahora sí. En la primera etapa, de hecho, también tiene una subclasificación, estas subfases de la investigación preparatoria. Por un lado tenemos a las diligencias preliminares y por el otro tenemos a la investigación preparatoria propiamente dicha, formalizada, ¿no? Cuando se formaliza. Entonces, el día de hoy, 20 de noviembre del 2025, vamos a hablar sobre esta primera subetapa, las diligencias preliminares. ¿En qué consisten? Los plazos, quién dirige, quién es el encargado, se puede, vamos a decir, ¿se puede archivar o no se puede archivar? Entre otras cosas, vamos a ver hoy. Siguiente diapositiva, por favor, estimada. Muy bien, pero ante todo, y eso sí ténganlo en cuenta, como parte, ¿no? Como parte, porque si vamos a hablar de las diligencias preliminares, hay que motivar estos escenarios, ¿no? De hecho, el fiscal como órgano persecutor, quien se encarga de disponer con el inicio de las diligencias preliminares, no es que es un mago que lo sabe todo, previene el futuro, no, esto no es así. Esto tiene tres formas de la noticia criminis, la noticia criminal. Oye, como fiscal tú te enteras que en la esquina, ¿no? Siendo 20 de noviembre, 19 con 49 horas de la noche, te enteraste que fulano de tal mató a María en la esquina, ¿no? ¿Cómo te enteraste? Ah, de repente porque recibí una denuncia, pues. Recibí una denuncia por la comisaría, supongamos ejemplo, Laura Carles, aquí en Los Olivos. Ah, muy bien. Otro ejemplo, denuncia de parte. ¿Cómo sería la denuncia de parte? Imaginemos en el hipotético caso que un trabajador va a tal municipalidad X, postula para un cargo administrativo y presenta como los requisitos un certificado de estudios falso, delito de documento falso, falsedad, ¿no? Ok, entonces presenta y luego le investigan, le abren en la vía administrativa un procedimiento sancionador porque ha mentido, documento falso. Ok, pero eso no es todo, sino que luego vamos a decirlo así, los jefes del área, ¿no? De la etapa sancionadora, la gerencia, recursos humanos, dispone y da conocimiento a la fiscalía.